Como viento verse sentir de Aquitania. 11 de la mañana y 46 minutos. Se llevan 25 años trabajando por el aragonés y quieren celebrarlo como se merece. Por eso este curso han querido crear una programación especial y sobre todo convertir el día 23 de abril en el día protagonista de estos 25 años de vida. Elena Torres es miembro de Nogará Religada. Elena, buenos días, bienvenida, ¿qué tal? Buen día, Carlos. Y Alex Ronco es miembro también de Nogará Religada. Alex, bienvenido. Buen día, Carlos. Elena, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a contarle a la gente qué es Nogará Religada. Pues Nogará Religada es una asociación de amostranza del aragonés, que es situada en la Plaza Aso, en Obico da Madalena. Y como bien has dicho, pues le van ya 25 años en esta emprendedura. Este año hacemos muchas actividades por este 25 cabo de año, como han estado las jornadas de celebración que incluyeban las charradas en o Joaquín Roncal, en o centro Joaquín Roncal, dende o 4 dica o 13 de abril. También hacíamos un concierto que estuvo muy bien en la Vía Láctea de Xavi Sarria, cantante de Obrimpas, y Feliu Ventura, un otro cantautor valenciano. También tenemos una visita a la Alchafería o Domingo Nuevo. Y creo que sí, ayer hacíamos a Totestrus, una carrera por un Aragón trilingüe, y esta estuvo a tercera edición. Lo pasemos de vitibomba. Bueno, pues eso es lo que ha pasado hasta ahora. Lo que pasará el próximo 23 de abril, Alex, ¿qué es? ¿En qué consiste? Bueno, pues o venir en 23 de abril faremos un concierto en el Centro Cívico de Licias, para conmemorar estos 25 años y para darle rematar una mera, ¿no? Este abril por el aragonés que hemos feito dende Nogara, y faremos un concierto bien pincho con unas collas sobrebuenas, como pueden estar pues la Ronda de Voltaña, Prau u Comando Cucaracha. Hablabais de la Ronda de Voltaña, Prau, Comando Cucaracha. Es la importancia también de la música en aragonés, en la lengua aragonesa, para poder también transmitirla y fomentar que la gente queramos hablar en aragonés y entenderlo. En realidad os estoy escuchando y realmente se entiende bastante bien, pero claro, hay que saberlo hablar, no solamente saberlo escuchar. Oye, sí, bueno, sí que no llegó aire difícil, ¿no? El entender el aragonés, y pues como todas las luengas, pues si fas ficancia, pues sí que logras entenderlo, ¿no? Pero sí que charralo es difícil, siempre nos cuesta una mica mes el charrar aragonés, pero esa vergüenza, ¿no?, que tenemos siempre de charrar a otra luenga que no sea la tuya luenga materna, ¿no? Y bueno, pues sí que queremos, pues con las jornadas que hemos feito mientras todo el mes de abril, y con el concierto, pues juntarnos esa chen que charramos, la chen que no charra, pero que sí que también pues le fago de sentirlo aragonés, ¿no? Y que se siente también implicada en eso, y continuar con esparciendo el aragonés todo lo que se pueda, creo que sí. Fíjate, Elena, la semana pasada o la anterior, no recuerdo, estaban aquí con nosotros miembros de Vente de Aviento y nos decían lo mismo, nos comentaban que cómo era, que a mucha gente le daba vergüenza el hablar aragonés. Es curioso que todavía haya gente que lo quiera estudiar o no lo quiera estudiar, pero sí que lo citáis todos, el que a la gente le da vergüenza hablar en aragonés. Creo que sí, y de todas he sabido que hasta una luenga oprimida mientras muchos años. Así es que es normal que en achendo lugar que lleva suya luenga materna, pues encara sienta esa vergüenza, ¿no? Esa vergüenza de charrarlo, porque de toda la vida les han dicho as maestras en a suya familia que eso no era bien dito, que caleba que charrasen bien, que charrasen o castellán. Pero ahora queremos cambiar eso, ¿no? Tener argüello de una luenga que lleva nuestro patrimonio y también cultura de Aragón. Y nosotros queremos saludar, para terminar, a María Dolores, que nos ha llamado al 902 44 10 20. María Dolores, buenos días. Buen día. ¿Qué es lo que nos quiere contar, María Dolores? Pues mira, como estoy escuchando charrar o mi lengua, venga, pues me emocionó mucho. mucho, porque o mi abuela nos decía, puyar tales barré para ver si vienen los hombres. ¡Qué poliu! Y claro, tiene mucha razón la mujer que está charrando, porque nos decían eso, que no se podía charrar.
Y ahora, una cosa que yo, como de cría, que ya tengo 64 años, lo charraba cuando dicen esto de mica, pues yo siempre digo miaja, porque se decía una miaja. Bueno, entonces, sí, que, claro, en vez dentro de del mica, aragonés yo- también había variedad, ¿no? Y no todas charramos lo mismo, pero nos Y entendemos. localismos, claro, sí. Pero siempre se dice una miaja. Y yo, una miaja. Y de hecho, mira que estoy nerviosa, perdida, No se ponga porque, pues Yo sí, también. porque me ha recordado, digo, ay, mi abuela. cuando María decía, Dolores, ¿desde dónde nos llama? De Bielsa, Desde Bielsa. Oh, qué bonito. sí, desde Bielsa, hijo mío. Y que nos está previendo, pero no veas tú. Oh, qué bonito, qué suerte, ¿eh? El poder estar una mañana como esta en Bielsa. Pues María Dolores, yo creo que lo voy a decir mal, pero bueno, me parece que un bico muy fuerte. Pues sí. Besichón. Besichón, millón, ¿no? Un bico de barrio. Ah, es barrio, ¿ves? Bueno, pues lo he intentado. Bueno, lo he intentado. Lo mío con los idiomas, la verdad es que nunca ha sido, Pues ya te toca, ¿eh? Y eso ya Ya lo te toca. importante, que al siempre probar, ¿no? El probar. De hacerlo y que te corrichan y bueno. Un besico muy grande, muy grande. Pues igual para usted, María Dolores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A plantar fuerte. A plantar fuerte. Elena Torres, Alex Ronco, miembros de Nogara Religada, muchísimas gracias. Recordamos para terminar, día 23 de abril, sábado. O día hora y 23 de sitio. abril a las 7 da tarde principiará en o Centro Cívico Delicias y al tu iso, si fa o no fa, remataremos tapar das 11 da noche, además y una horeta que pues no lle mala para ir con los ninos, as ninas y poder disfrutar de esta borina todas chuntas. Y nomás para rematar, fetos alcordanza que las presentadoras eran Roberto Serrano, de la Orquestina de Ofavirol, y Natalia López. Y os bonos de amparo, as de entradas, las podéis mercar por 10 euros en Taberna La Albada, en Carrera San Chorche, a Flama, en Carrera Mayor, Ordio Minero, que también nos ha feito una viera especial, religada, y este año, en Así de Nogara y también en el Centro Cívico Delicias. No Ya pueden decir que no a la cita que les proponemos. Que las merquen antes con antes, que se son acordando y si no se quedarán sin de entrada. Se quedarán sin nada. Gracias a los dos, que lo Muchas pasen bien gracias a el 23 de vosotras. abril. 11 de la mañana, 53 minutos. Fran, venga, recogiendo, que nos tenemos que marchar.